Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, en colaboración con HIMSS Puerto Rico, hemos estado explorando las conversaciones más recientes de HIMSScast para destilar lo que de verdad importa ahora mismo en la tecnología de la salud. Y hay un tema que resuena por encima de todos los demás: la carrera armamentista digital en la ciberseguridad. Hoy nos sumergimos de lleno en ese campo de batalla. Por un lado están los fundamentos, esas defensas que toda organización de salud debería tener, grabadas en piedra. Por otro, una nueva frontera definida por la inteligencia artificial, que actúa a la vez como el arma más sofisticada para los atacantes y, el escudo más prometedor para los defensores. Si algún punto en particular despierta un interés especial, se puede encontrar la conversación completa en los episodios originales de HIMSScast. Ahora sí, empecemos a desglosar esto. Para poner todo en perspectiva, cuando hablamos de ciberseguridad en un hospital, no estamos hablando solo de proteger contraseñas. ¿Cuál es el verdadero objetivo? ¿Qué es lo que está en juego? Exacto, es mucho más que eso. Mucha gente piensa que la ciberseguridad se trata solo de evitar que los hackers roben datos. Pero en un hospital, el verdadero terror a menudo no es la confidencialidad, es la disponibilidad. Todo se ancla en 3 pilares que se conocen como la tríada CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad, que no se filtre la información; integridad, que la información sea correcta, que nadie pueda cambiar una dosis o un diagnóstico; pero la disponibilidad, eso suena a algo más inmediato. Totalmente. Imagina un ataque de ransomware que bloquea el acceso a los historiales médicos electrónicos, justo en medio de una cirugía de emergencia. En ese momento, la confidencialidad es el menor de los problemas. El cirujano no puede ver las alergias del paciente, su historial, los resultados de las pruebas. Claro. Ahí es donde la ciberseguridad se convierte en un asunto de vida o muerte. Que la información correcta esté disponible en el momento preciso es quizás el pilar más crítico en el entorno clínico. Entendido. Entonces, el enemigo no solo busca robar, sino también paralizar. Y su principal arma de asalto, por lo que se oye, sigue siendo el correo electrónico, el famoso phishing. Sigue siendo la puerta de entrada número 1 para la mayoría de los incidentes graves. Y ha evolucionado de una forma increíble. Ya no es solo el típico correo que dice «ganaste un premio, haz clic aquí». El que todos hemos aprendido, con suerte, a ignorar. Exacto. Ahora la amenaza es mucho más personal. Tenemos el spear phishing, que es un ataque dirigido. Los atacantes investigan a su objetivo en LinkedIn, en la web de la empresa, y crean un correo perfectamente creíble, quizás haciéndose pasar por un colega del departamento de finanzas pidiendo revisar una factura urgente. Y ahí la probabilidad de que alguien haga clic se dispara. Se dispara. Espera, entonces se vuelve aún más personal, como un ataque hecho a la medida. Completamente. Y el nivel más alto de esto se conoce como whaling, o caza de ballenas. ¿Caza de ballenas? Sí, aquí el objetivo son los peces gordos. El CEO, el CFO. Imagina al director financiero en un aeropuerto, a punto de tomar un vuelo. Recibe un correo que parece venir del CEO, con el logo correcto, el tono de voz habitual, pidiendo una transferencia urgente para cerrar un acuerdo secreto. La presión del momento, la aparente legitimidad, es una trampa muy sofisticada. Y muy lucrativa, me imagino. Y no se limita al correo electrónico. Me han llegado mensajes de texto que parecen ser del servicio de paquetería o del banco. Eso es smishing, phishing a través de SMS. Ah, claro. El canal cambia, pero la táctica de manipulación psicológica es la misma. Y una vez que hacen clic, a menudo el siguiente paso es desplegar un ransomware. El secuestro digital. Básicamente, encriptan todo y piden un rescate. Y ojo, pagar no es garantía de nada. Pero la amenaza no siempre entra por la puerta principal, por un correo a un ejecutivo. A veces se cuela por lugares que nadie se imaginaría. Ahí es donde entra la cadena de suministro, que en un hospital es una pesadilla. Es increíble pensar en esto. Una de las brechas de datos más grandes de la historia en el sector minorista no empezó con un hacker atacando el servidor principal. No. Entonces, empezó con el técnico que instaló el aire acondicionado. ¿Cómo es posible? Los atacantes robaron las credenciales de red del proveedor de climatización. Eran credenciales de bajo nivel. Se suponía que solo para monitorear la temperatura. Ajá.
Pero una vez dentro de la red, encontraron una puerta trasera digital y desde ahí se movieron lateralmente hasta llegar a las cajas registradoras. ¡Wow! Para un hospital, esto se multiplica por 1000. El proveedor de la cafetería, el servicio de lavandería, la empresa que mantiene los equipos de resonancia magnética. Cada uno es una potencial puerta de entrada. Con un panorama así, suena como tratar de defender un castillo con miles de puertas y ventanas, y el enemigo puede disfrazarse de cualquiera. ¿Por dónde empieza una organización a construir sus defensas? El punto de partida, la piedra angular de todo, es una evaluación de riesgos, un risk assessment. No se puede proteger todo por igual porque los recursos son finitos. Claro. Hay que preguntarse cuál es la probabilidad de que el sistema de farmacia sea atacado y cuál sería el impacto en los pacientes. Y si atacan el sistema de facturación, se prioriza en función del impacto clínico y operativo. Y este análisis debe hacerse sistemáticamente, al menos una vez al año. Y una vez que sabes dónde están tus mayores debilidades, ¿qué haces? ¿Construyes un muro más alto? Construyes muchos muros. La estrategia se llama defensa en profundidad. La idea es que si una capa de seguridad falla, hay otra detrás para detener el ataque. Como las compuertas de un submarino. Exacto. Y la primera capa, y muchos dirían que la más importante, es la humana, la formación continua del personal. Aunque siempre se dice que el empleado es el eslabón más débil. Yo prefiero verlo de otra forma. Si están bien entrenados, los empleados pueden ser los ojos y oídos del equipo de seguridad. Pueden ser los primeros en detectar un correo sospechoso y dar la voz de alarma. Pero claro, la tecnología tiene que respaldarlos. Aquí entran los controles básicos: encriptación de datos, antivirus y, crucialmente, tener un plan de respuesta a incidentes bien ensayado. Porque la pregunta no es si vas a tener un incidente, sino cuándo. Exacto. Entonces, si la capacitación es la primera línea de defensa humana, la tecnología tiene que reforzarla. Pero una contraseña ya no es suficiente, ¿verdad? Para nada. Ahí es donde entran controles más avanzados como la autenticación multifactor o MFA. No es una solución mágica, pero complica enormemente la vida de un atacante que ha robado una contraseña. Claro, pero me imagino el desafío. Si un médico está corriendo a una emergencia, lo último que quiere es tener que buscar su teléfono para probar un inicio de sesión. El balance entre seguridad y usabilidad debe ser una pesadilla constante. Es el eterno dilema en la ciberseguridad, y más en salud. Por eso, además de la MFA, otra técnica vital es la segmentación de la red. Piensa en la red de un hospital como un gran barco. Ajá. La segmentación es como crear compartimentos estancos. De esa forma, si un atacante logra inundar un compartimento, por ejemplo, comprometiendo un dispositivo en radiología, el agua no se extiende a toda la nave. El daño queda contenido. Exacto. Y no llega al sistema de historias clínicas electrónicas o a los sistemas financieros. Y por encima de todo esto, hay un marco legal que obliga a las organizaciones a tomarse todo esto en serio. En Estados Unidos, la gran ley es HIPAA. Correcto. HIPAA establece las reglas del juego. Define qué es una violación de datos, un breach, y muy importante, exige que los hospitales tengan acuerdos por escrito. Los BAAs. Los Business Associate Agreements, o BAAs, con todos esos proveedores de los que hablábamos. Ese acuerdo obliga al proveedor de la cafetería o al de mantenimiento a cumplir con los mismos estándares de seguridad que el propio hospital. Pero esto ya no es solo un tema de Estados Unidos. Es un fenómeno global. Absolutamente. En Europa tienen el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, que es incluso más amplio que HIPAA. Regula cualquier dato personal de un ciudadano de la UE, no solo el de salud, y las multas por incumplimiento son enormes. Esto demuestra que la protección de datos se ha convertido en un derecho fundamental a nivel mundial. Ok, todo esto de defensa en profundidad y segmentación de redes suena como construir un castillo medieval digital. Fosos, murallas, torres. Pero, ¿qué pasa cuando el enemigo ya no usa arietes, sino que tiene drones inteligentes que pueden encontrar la más mínima grieta en el muro en segundos? Esa es la amenaza que parece plantear la inteligencia artificial. Esa es exactamente la conversación que está dominando ahora mismo. Y no es una hipótesis futura, está ocurriendo ya. Los datos que se han discutido en HMCScast son claros. Un informe reciente revela que el 60% de los directores de seguridad de la información, los CISOs,
¿El 60%? Sí, afirman haber enfrentado amenazas impulsadas por IA en el último año. ¿Y cómo son esas amenazas? Pues los atacantes están usando IA generativa para crear correos de spear phishing en perfecto inglés, francés o español. Sin los errores gramaticales que antes los delataban. Exacto. Y personalizados a una escala masiva. También la usan para analizar código y encontrar vulnerabilidades a una velocidad que ningún equipo humano puede igualar. Esto es especialmente preocupante porque el costo de una brecha de datos en salud ya es de media el doble que en cualquier otra industria. La IA está echando gasolina al fuego. Totalmente. Entonces, ¿cómo se prepara una organización para esta nueva era? Ya no parece ser suficiente con instalar un firewall más potente. Suena a que el problema es mucho más profundo. Lo es. El concepto clave que emerge de todas estas discusiones es la necesidad de estar preparado para la IA, o sea, AI ready. Y curiosamente, eso no empieza por comprar un nuevo software de IA. No. Empieza por poner en orden los propios datos. ¿A qué te refieres con poner en orden? Se estima que hasta el 80% de los datos de una organización de salud no están estructurados. ¿El 80%? Sí. Hablamos de las notas de texto de los médicos, imágenes de radiología, PDFs de laboratorios, correos. Es un tesoro de información, pero está en un caos digital. No se puede entrenar un modelo de IA de forma segura y efectiva con datos desorganizados. Así que el primer paso para una defensa basada en IA es una buena gobernanza de datos. Una buena gobernanza, exacto. Y esa gobernanza no puede ser solo responsabilidad del Departamento de Tecnología, me imagino. En ninguna manera. La recomendación es unánime. Se necesita un comité de gobernanza de IA que sea multidisciplinario. Debe incluir a líderes del área legal para entender las implicaciones de privacidad, del área clínica para asegurar que los casos de uso sean seguros, del área de negocio y, por supuesto, de tecnología. Ellos establecen las reglas del juego. Uno de los mayores miedos con la IA es la idea de la caja negra. El no saber realmente cómo un algoritmo llega a una conclusión. ¿Cómo se está abordando esa necesidad de transparencia en el sector salud? Ese es un punto crucial. Hay un movimiento muy interesante impulsado por grupos como la Coalition for Health AI para crear algo que llaman etiquetas nutricionales de IA. ¿Etiquetas nutricionales? ¿Como en una caja de cereales? Clara y sencilla. Esta etiqueta explicaría qué datos se usaron para entrenarlo, qué población representaban esos datos, cómo se mitigaron los sesgos y, muy importante, para qué diagnóstico está validado su uso y para qué no debe usarse. Suena genial en teoría, pero ¿quién verifica esas etiquetas nutricionales? ¿Podría una empresa simplemente maquillar los datos? ¿Quién le pone el sello de aprobación? Esa es la pregunta del millón y el debate actual. Todavía no hay un organismo regulador universal como la FDA para los algoritmos, pero esa es la dirección hacia la que se mueve la industria. Se están creando marcos de certificación y auditoría de terceros. La transparencia es el primer paso, pero la verificación independiente es el siguiente. Y al final del día, en la práctica clínica, la decisión final no puede ser de la máquina. Nunca. El consenso absoluto es la necesidad de mantener a un humano en el circuito. Un human in the loop. La IA es una herramienta de apoyo, un copiloto increíblemente potente, pero no el piloto. Claro. La clave está en el diseño de la interfaz. Debe ser fácil e intuitivo para un médico revisar, editar y validar cualquier sugerencia de la IA antes de que se archive en el historial del paciente. Pero incluso con un humano supervisando, existe el riesgo de la complacencia, ¿no? El llamado sesgo de automatización, donde después de ver 100 sugerencias correctas de la IA, el humano simplemente empieza a aceptar la 101 sin revisarla a fondo. Totalmente. Ese es un riesgo real y se combate con diseño y entrenamiento. Además del humano, se están desarrollando capas de software específicas para actuar como guardianes. Su única función es prevenir las alucinaciones de la IA, es decir, detectar y bloquear los casos en los que el modelo inventa información. Una red de seguridad adicional. Justo eso. Fascinante. Entonces, en resumen, los cimientos de la ciberseguridad, la evaluación de riesgos, la formación del personal, la defensa en profundidad siguen siendo absolutamente indispensables. No podemos deslumbrarnos con lo nuevo y olvidarnos de cerrar bien la puerta principal. Exacto. Esas son las prácticas de higiene digital que nunca pasarán de moda. Pero el futuro, y de hecho el presente, de la protección en el sector salud
pasa inevitablemente por aprender a gestionar la doble cara de la inteligencia artificial. Se trata de construir un marco de gobernanza de datos robusto, exigir transparencia y diseñar sistemas donde la colaboración entre el humano y la máquina sea segura, eficiente y siempre ponga al paciente en primer lugar. Nos deja con una idea para reflexionar. Hemos hablado mucho de proteger los datos de los pacientes de la IA. Pero ¿qué pasa cuando la información más sensible de un paciente no es solo analizada sino creada por una IA, como un borrador de diagnóstico o un plan de tratamiento? ¿Quién es el verdadero dueño de esa información y quién es el responsable si resulta ser incorrecta? Gracias por acompañarnos en este análisis. Si estas conversaciones son las que mueven el interés y la pasión por mejorar la salud a través de la tecnología, les recordamos que pueden unirse a HIMSS hoy mismo visitando hims.org/membership. Hasta la próxima.